terminar con las preexistencias y discriminaciones por sexo y edad. Un debate sin duda abierto y complejo que de todas maneras de manera transversal se habla de que es urgente una reforma a la salud más profunda. Y vamos a saludar de inmediato a quien es nuestra próxima invitada. Solo como contexto, Veranada Ediciones, una editorial situada en la región de Valparaíso, dedicada a publicar libros sobre pueblos originarios en una amplia dimensión histórica y política de relatos orales, visualidades, memoria y presente. Bueno, nos entrega una reciente publicación, Somos Gurín, Mujeres Mapuche que escriben en prensa 1935 a 1968. Y para eso vamos a conversar con la psicóloga, compiladora y editora de este libro, Marilén Yancaqueo, que además es socia fundadora de la editorial y dueña de librería Crisis. Bienvenida. Marilén, ¿nos escuchas? Yo parece que ¿Sí? tú estás... Ahí sí. No sé. Estoy. ¿Me Ahí escuchas? sí, ahí sí. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Marilén, quería comenzar preguntándote por el nombre de este libro. Somos Guirín y a partir de ahí entonces pudimos ir entrando en el detalle de esta investigación. Sí, Somos Women quiere decir escrituras de mujeres. En realidad pensamos en un nombre también que fuera corto, pensando en la lógica intercultural, que sigue siendo tan necesaria en nuestro país, algo que tampoco fuera tan complicado de asimilar, ¿no? Para quienes hablan el castellano, pero sí, significa escritura de mujeres, porque este libro reúne y compila escrituras de mujeres del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX. Ujú. Mira, quería compartir con quienes nos escuchan, quienes nos ven. Bueno, de hecho tengo el libro acá en mis manos, quienes nos están siguiendo por YouTube o a través de la señal 11.2 de la señal de televisión digital de la Universidad de Chile. En el prólogo, además de la reconocida antropóloga, además académica de nuestra casa de estudios, Sonia Montesino, hace referencia a esta valiosa compilación y además habla de que condensa al menos 3 gestos y cita lo genealógico, lo reflexivo y lo sensible. ¿Cómo vas percibiendo además lo que es esta primer comentario, además, quienes empezamos a leer este texto? Y, o sea, estamos muy contentas de que Sonia también haya confiado y haya querido ser parte y se haya entusiasmado con este proyecto y quisiera escribir el prólogo. Para mí lo clave para este proceso de Ujú. compilación fue efectivamente la hebra sensible. Para nosotras, yo como mujer mapuche, ellas son nuestras antepasadas, son mujeres, son nuestras superhéroes, de alguna manera, nuestras superheroínas. Son mujeres brillantes, jóvenes, que en un contexto de mucha adversidad, la total adversidad que significaba para ese momento el pueblo mapuche, posterior a la invasión, son las primeras generaciones después del trauma de la guerra que pudieron levantarse, pudieron levantar demandas específicas también para las mujeres y para las mujeres de las nuevas generaciones, o sea, para nosotras. Para mí tiene una profunda conexión emocional, darles un espacio, hacerles un libro, hablar de ellas y las ando trayendo conmigo para todas partes. Ujú. Marilén, porque, claro, tú hablas al principio de cómo se desarrolla esta investigación, esta revisión. Por ejemplo, tú ahí empiezas a reconocer en estos documentos, en esta redacción de estas voces de mujeres que escribieron a contrapelo de su tiempo, que agrietaron la hegemonía masculina, pero por otra parte, si es que vamos desde un inicio hacia el cierre o el resultado, también tú hablas de que quedaron lagunas, que pudiste visibilizar obstáculos, quedaron preguntas sin respuesta.
Sí, al final este es un archivo que está desarticulado, ¿no? De alguna manera los materiales están, siempre sabíamos que las mujeres, siempre hemos estado presentes las mujeres en la historia, sí, pero hay que hacer un trabajo realmente de sabueso para ir sacando, yendo de uno a otro lugar, uniendo, articulando esta escritura, entender que es parte de un movimiento también. Em, y claro, lo más doloroso quizás en la misma línea de lo Mm. sensible, ¿no? Es que de muchas de estas mujeres se pierde el rastro. Eh, Se sabe de cuando publican, se saben cuando están estudiando en las escuelas normales, cuando son parte de algún tipo de orgánica que ellas mismas conforman, en algún cargo de presidenta, secretaria, tesorera, pero luego su rastro se pierde completamente y a veces no se sabe dónde murieron. Las mismas familias no conocen este pasado atrás cuando indagábamos de que habían sido escritoras, activistas. Entonces, esa es la parte al final más como dolorosa, que al final sigue recordándonos de que estamos invisibilizadas efectivamente. Entonces, como volver a asumirlo en realidad. Ujú. Entonces, es una tarea pendiente, seguir conociéndola y seguir dándole su lugar como mujeres importantes para nuestra historia mapuche. Claro, porque además ahí tú hacías referencia y lo hemos comentado en otras oportunidades con otras entrevistadas, de buscar ese espacio o visibilizar tanto como voces de mujeres en general, que sucede en distintos ámbitos, pero también al Mm. interior de del pueblo mapuche. Quería ahí un hilo con lo siguiente. Tengo aquí, por ejemplo, uno de los discursos de Margarita Jaramillo Colimpil de 1953, donde habla, y cito, porque la libertad encierra la libre conducción de los sentimientos, pensamientos e ideas a través de un medio efectivo que son los diarios y las revistas. Podemos desde ahí, Marilén, también darnos cuenta de cómo llevar estas demandas, estas reflexiones, este entorno de ese momento del siglo XX, llevado a estos escritos, o sea, lo impreso. Es que es una época, ¿no? Hay Mm. que como contextualizar en ese momento en los distintos movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento sufragista, el movimiento obrero, el movimiento de los sindicatos, de las mancomunales. Hay todo el movimiento popular, digamos, de Chile de ese momento que está pensando cómo lograr un poco de justicia social desde sus experiencias de vida, entienden perfectamente que el papel impreso es clave, que ocupar los medios, disputar los medios de comunicación es clave, que generar sus propios medios de comunicación, sus órganos de difusión, como le llamaban en esa época, es clave. Entonces, eso también nos muestra cómo también el movimiento mapuche está leyendo ese contexto. Una vez más, la historia y los documentos, el archivo, nos muestran y nos ponen sobre la mesa de que el pueblo mapuche es un pueblo que siempre estuvo interactuando con la sociedad chilena, que siempre estuvo entendiendo lo que estaba haciendo la sociedad chilena, en este caso el movimiento popular chileno, y están adoptando estrategias, recogiendo estrategias porque les hace sentido. Entonces, una vez más, vemos esta como profunda interculturalidad que ya tiene el pueblo mapuche con el pueblo chileno, ¿no? Se Ujú. ve reflejado. Bueno, hay una hebra, dices tú, que se puede deslizar en los distintos artículos de esta compilación y que es la educación. Y podemos decir que efectivamente si lo llevamos al hoy, es un debate todavía bien presente de cómo seguir ampliando esto, ¿no? Se habla de la educación intercultural, del rol de los y las quimelfe, hablamos también de la lengua, de hecho este libro trae la traducción al mapungún de cada uno de los artículos, y con eso, Marilén, ¿cómo para ustedes era importante hacer esta publicación hoy, 2024 o finales de 2023, además con el rol que tiene Veranada Ediciones? Y efectivamente, también, también es algo que de verdad nosotros le damos, lo reflexionamos mucho y no dejamos de admirarnos, ¿no? Porque para poner en contexto, Ujú. para trasladarnos un poco al pasado, hay que pensar, claro, esta es una generación de jóvenes que sus padres o sus abuelos son los que vivieron el trauma de la guerra. Ya todos sabemos, ¿no? Que cuando ocurren situaciones violentas a un grupo humano existe el trauma transgeneracional, ¿no? De que el trauma se hereda a través de las generaciones.
Y aquí tenemos a esta generación que, como te digo, no es más allá de la tercera o es la segunda, que son del sur, que viven la violencia de la invasión y del despojo, que lo tienen ahí en carne viva, y en un momento clave toman la decisión de que vamos a estudiar, que Y a tenemos migrar que también educarnos, hacia la y nos ciudad. vamos a ir a educar a la escuela chilena, vamos a ir a sus escuelas. Y deciden ese acto de entrar en la escuela y ya todos tenemos una historia común. De hecho, las familias mapuches, de la violencia racial que existió en las escuelas durante el siglo XX, y quizá en algunas escuelas todavía queda algo de eso, lamentablemente. Las burlas por los apellidos, todo tipo de castigo y desprecio, que hay algunos artículos de hecho que hablan de eso en el libro. Pero así todo, dispuesto a pasar por ese tránsito, dispuesto a vivir esa violencia racial con el fin de manejar la herramienta, aprender el castellano, formarse, estudiar, porque se entiende que esa es la nueva estrategia de lucha, esa es la nueva estrategia para lograr las grandes metas, los grandes objetivos. Se entiende que a través de la educación es factible lograr un cambio social, en este caso en pos de las demandas que ellos quieren, que es básicamente justicia, reconocimiento como pueblo, reconocimiento del idioma, eh, dignidad como un pueblo vivo, y importante, con estructura, con organización. Entonces, la educación se convierte en la herramienta, en la nueva herramienta. Y de hecho hay un texto ahí de Laura Nahuelpan que dice que ahora ya no es, es la pluma de escribir es la nueva herramienta, la nueva arma con la que tienen que enfrentarse las nuevas generaciones. Y eso es muy impactante, sobre todo por eso, por la generación que a ellos les toca, por el tiempo que a ellos les toca vivir, que si todavía podemos ver contextos racistas, de rechazo, de resistencia respecto a la presencia de los pueblos indígenas en Chile, ¿cómo habrá sido en esa época? ¿Cómo habrá sido ese momento? Entonces, eso es realmente admirable, impactante. Para nosotros no nos deja de impresionar e impactar el valor que ellos ponen en esa educación, porque no es la educación mapuche, sigamos aislados nosotros, no, vamos a la escuela chilena a educarnos allí, vamos a sacar un título, vamos a escribir, vamos a... Entonces, eso es alucinante, sigue siendo muy alucinante para mí. Bueno, citemos acá quienes son parte de esta compilación: Herminia Burto Colihueque, Laura Nahuelpan, que de hecho tú la estabas ahí citando, Rosameli, Cecilia Manquel, Elvira Enalaf, Zoila Quintremil, Margarita Jaramillo Colimpil, Margarita Rapimán, Guillermina Neculpan, María Rivas Mariqueo, Iliana Pichun Seguel. Nos quedan los últimos minutos, Marilén. ¿Qué podríamos comentar de cierre, de invitación? Para combatir un poco la ignorancia, ¿no? Porque a veces uno escucha tantas declaraciones, análisis, y la verdad que nos falta bastante de hacer efectivamente una recopilación de hechos, roles, y que mucho del discurso se haga realidad también respecto de la respeto, dejar atrás los racismos, las discriminaciones, bueno, entre otros puntos. Pero lo importante ahí, a propósito del trabajo colectivo, porque también eso se cita ahí, lo que fue este trabajo con la traducción, por ejemplo, Sonia Vita, Andrea Salazar, Simona Mayo, María Yulet Urriuta Leiva y Danay Marimán. Sí, yo creo que, bueno, las disputas por la memoria es algo permanente, lo necesitamos como sociedad, nos hace bien, nos enriquece. em, para nosotros lo relevante siempre es volver al archivo. Creo que encontramos muchos aprendizajes cuando uno vuelve al archivo. Revisar la historia nos permite mejor enfrentar nuestros contextos presentes. Así que invitamos a las personas, sí, que lean, que conozcan, bueno, y que lean Somos Burrín. Es un libro igual que lo hicimos muy amable, lo Ujú, quisimos sí. hacer muy cariñoso, amoroso, con un diseño bonito, lo más amable posible, porque la idea es que no se convierta en un libro de nicho, ¿no? No es nuestro objetivo por nada del mundo. Y nada, por ahora está en nuestra página web de Veranada, está también en la página de Librería Crisis, y yo creo que ya en este mes pasa a distribución con Liberalia. Ujú. Liberalia es nuestra distribuidora y ya va a poder estar en todas las librerías del país. Lo vamos a tratar de vender a un precio súper solidario, como siempre, tratando de generar que las personas puedan tener acceso al libro.
y bueno, siempre pueden ver en la librería Crisis, y tenemos una colección especial de temas de pueblos indígenas, donde siempre los podemos orientar y acompañar en sus lecturas. Agradecemos esta mañana, psicóloga, compiladora y editora del libro Somos Rirín, Mujeres Mapuche, que escriben en prensa 1935-1968, Marilén Yancaqueo, este lanzamiento de Veranada Ediciones, que además, si es importante seguir difundiendo. Hay otras publicaciones de la propia Marilén también ahí en Ediciones Veranada que puede revisar. Además, Descentralización Cultural, una editorial ahí de Valparaíso. Así que gracias por el contacto, Marilén. Que tengas buena Muchas jornada. gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Peucayal. Peucayal. 4 minutos para las 10 de la mañana. Cerramos esta primera edición de Radioanálisis. Lunes 8 de enero de 2024, como siempre, agradecemos su sintonía. Las invitamos a que sigan junto a la compañía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Semáforo, actualización informativa a través de radio.chile.cl. Y en mi caso, nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. También programación Uchile TV. Agradecemos